Estamos en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, donde uno de los temas que sobresale quizá por lo extraño o porque parece estar fuera de tiempo, es el tema del velo en la mujer. Y la semana pasada ya comenzamos a hablar de este capítulo en parte. No hemos terminado, en realidad nos falta mucho por decir, por reflexionar. En la invitación que hacía yo por internet, pues recibimos algunas preguntas, el deseo de algunas personas por seguirnos en la transmisión. Les mandamos un saludo si están con nosotros, también les pedimos que nos escriban, y Víctor Méndez me pedía que todos los que se conectan nos hagan favor de mandarnos un correo electrónico para que les podamos tener informados. Mándenos su correo electrónico. Bien, desde el capítulo 11 de Primera a los Corintios hasta el capítulo 14, el tema sigue siendo el cuerpo, como en toda la epístola, pero ahora se va a centrar en el cuerpo manifestado, o el cuerpo en el momento de estar juntos, de las reuniones, es decir, de estar como congregación. El día viernes grabé un programa para la radio de SOGEM, de la Sociedad de Escritores de México, sobre Primera a los Corintios precisamente, y yo enfatizaba esto que ya hemos dicho aquí, que el tema del cuerpo nuestro y del cuerpo de Cristo, del cuerpo en su dimensión individual y del cuerpo en su dimensión colectiva, ese es el tema de Corintios. Pero el cuerpo se reúne. En este momento estamos reunidos como cuerpo de Cristo. Y Pablo da una serie de indicaciones del capítulo 11 al capítulo 14 con respecto a algunos principios que deben guardarse en la reunión. Y es en ese tema en donde comienza a hablar del velo en la mujer. ¿Y por qué trata ese asunto? Recordemos solo algunos versos, como el número 3. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Así que la semana pasada por aquí comenzamos y decíamos que en el fondo, y más importante que el asunto del velo, que decíamos que es secundario en la medida en que es exterior, no que no sirva, no que no sea importante, pero que es secundario porque es exterior. El tema importante que está detrás, que está en el fondo, es el tema de la autoridad y el tema de la sujeción. Y decíamos que no es un tema que nos guste mucho porque en la raíz del pecado está la rebelión. Y lo veíamos ayer en la reunión de mujeres, cuando la serpiente incita a Eva para que sea como Dios. Eso implica rebelarse y decir, ¿por qué te tengo que obedecer? ¿Por qué no puedo yo por mí misma ser sabia y establecer y escoger lo que yo crea bueno y lo que yo crea malo? Acuérdense que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que la mujer y el hombre se separaban de Dios para ponerse ellos en el centro y decidir qué era el bien y qué era el mal. No, Dios, no lo que tú me digas, lo que yo decida que es el bien y el mal. Y la humanidad se sigue guiando por su propia decisión de qué es el bien y el mal. Eso es lo que está en el fondo de la mayoría de las religiones. Las religiones deciden, prescriben qué es el bien y el mal. Muchas filosofías tratan de prescribir qué es el bien y el mal.
¿Y en qué terminó la época contemporánea? Cuando es el hombre el que quiere decir lo que es bueno y lo que es malo, pues en un relativismo, donde todo lo que yo quiera puedo terminar justificándolo. El mal es relativo, el bien es relativo, es bueno lo que quieras, es malo lo que tú quieras, una cosa es mala aquí, pero es buena acá. Entonces no hay un bien absoluto, no hay un mal absoluto. Es el problema de la separación. Y lo que Dios está viendo, o el problema que el hombre tiene, no es que seamos buenos o que seamos malos, o que seamos las dos cosas, porque de hecho somos las dos cosas. No es que seamos buenos o malos. El problema, ¿saben cuál es? Que estamos separados, que somos seres escindidos, separados. Ese es el verdadero problema. Así que esa separación que se dio por la rebeldía tenía detrás de sí el orgullo de ser grande, independiente, autosuficiente. Y entonces me rebelo. Por eso cuando se habla de sujeción y se habla de autoridad, otra vez surge en nosotros aquella sensación que debe haber tenido Eva para quererse rebelar. Es más bonito hablar de rebeldía. Pero en el verso 3 que acabamos de leer, dice que Dios es la cabeza de Cristo. Eso quiere decir que el primero que está dispuesto a obedecer es Cristo. Cristo como humano. Alguien puede decir, bueno, Cristo es Dios. Sí, pero hoy no es el tema. El tema se relaciona más con otra de las cartas de Pablo, que es la carta a los Filipenses, cuando dice que el Hijo, siendo en forma de Dios, se despojó. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y la carta a los Hebreos lo reitera, Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo entonces nos da ejemplo de ser el primer obediente. Si Cristo es obediente, ¿quién de nosotros tiene excusa para no ser obediente? Cristo es nuestro modelo. Los argumentos de rebeldía y orgullo se tienen que derribar al contemplar a Cristo. Por eso allá en la segunda carta a los Corintios dice que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez. ¿En qué consisten las fortalezas? Los castillos donde las doctrinas falsas y la maldad se protegen y se parapetan. ¿Cuáles son esas fortalezas? La altivez y los argumentos. Pero nuestras armas en Dios pueden derribar la altivez y los argumentos. Y traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10. Todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cristo fue obediente. ¿Qué tan obediente? Cristo fue obediente porque se le ordenaron puras cosas fáciles. ¿Está de acuerdo conmigo? No. Cristo fue obediente porque se le pidieron cosas agradables nada más. ¿Está de acuerdo conmigo? No. Cristo fue obediente porque solo se le pidieron cosas justas. ¿Está de acuerdo conmigo? No. Jesús fue obediente aunque lo que se le pidió ni era fácil, ni era agradable y ni siquiera era justo. Sino que siendo inocente tenía que obedecer y dejarse traicionar, torturar, golpear, humillar, desnudar, asesinar.
Cristo fue obediente. ¿Quién es el ser humano más obediente de toda la historia? Jesús. ¿Quién tiene más autoridad en toda la historia? Jesús. ¿Cómo cierra el Evangelio de Mateo? Jesús ascendiendo y pronunciando estas palabras: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Usted no va a recibir autoridad ni exaltación si no se somete y no se humilla. Esto no es fácil, esto no es agradable, esto no es popular. No crea que se va a llenar aquí por lo que estoy diciendo. A lo mejor alguien nos está viendo y ya mejor le apaga. El que se humilla será exaltado. El que se somete tendrá autoridad. Filipenses 2, que ya cité. Siendo en forma de Dios, se anonadó, se humilló, se hizo siervo y como siervo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De los miles de años de historia transcurridos, el hombre que más se ha humillado y el hombre que más ha obedecido es Jesús. Por tanto, el hombre que tiene más autoridad ahora es Jesús. Y el hombre más exaltado es Jesús, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ese es el principio que tenemos que seguir. Cristo tiene como cabeza a Dios. Cristo se humilló, el Padre lo exaltó. Cristo es la cabeza del varón. ¿Qué tiene que hacer el varón entonces? Lo mismo que Cristo. Humillarse y obedecer. ¿A quién? A Cristo. Si usted como mujer se queja de que por qué tiene que obedecer al marido, el marido está peor. El marido tiene que obedecer a Cristo. Y yo le aseguro que eso es más difícil, ¿no? Cristo es la cabeza del varón. Y así, solo así puede funcionar la iglesia. Yo les decía este jueves en la reunión de pastores, para tomar este micrófono con las dos manos, necesito que estas dos manos se pongan de acuerdo, la mano izquierda con la mano derecha, ¿se tienen que poner de acuerdo? ¿Sí o no? No. Es la cabeza la que mueve a esta mano y mueve a esta mano. Estas dos manos no se ponen de acuerdo. No es que la iglesia se tiene que poner de acuerdo aquí abajo y poner su oficina central y su cabeza humana. La iglesia va a funcionar cuando cada hombre obedezca a la cabeza, y es la cabeza la que nos coordina. Es la cabeza la que nos organiza. El hombre tiene que obedecer a Cristo. Y la tarea del hombre es humillarse, y la tarea del hombre es obedecer. Para variar, hay en internet, que a veces es tan deprimente ver lo que muchos hermanos publican. Siempre hablando de riquezas, siempre hablando de éxito, siempre hablando de prosperidad. La tarea de nosotros no es esa. Es humillarnos y obedecer. Y el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Cuál es entonces la tarea de la mujer? Humillarse y obedecer. Parece que le estoy pisando el callo a una feminista, ¿no? ¿Cómo que la mujer se tiene que humillar y obedecer? Conste que no solo la mujer, primero lo hizo Cristo, luego lo tiene que hacer el varón y luego lo tiene que hacer la mujer. Muchos de los problemas de la pareja radican allí. El hombre no se somete a Cristo y la mujer no se somete al marido.
El hombre no se humilla. ¿Cómo? Pues él es empresario, él es muy sabio, él es muy macho, ¿no? La mujer tampoco se humilla, pues ella tiene que guardar su dignidad. Lo primero que tenemos que hacer es humillarnos y obedecer. La semana pasada dije que hay quien supone que la relación de la mujer respecto a la sujeción que le debe al marido es consecuencia de la caída en el pecado. Y quedamos que íbamos a explicar que no es así. No es así. Miren, el apóstol Pablo, allí en ese capítulo 11, en el versículo 8 y 9, dice: de hecho el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Pablo está retomando aquí el relato de Génesis 2, la tradición ya vista, sobre el relato simbólico de la creación de Adán y Eva. Que cuando no se encontró una ayuda idónea para Adán, no vaya a olvidar esta frase, no se encontró una ayuda idónea para Adán, cayó el hombre en un profundo sueño y del costado del hombre Dios sacó a la mujer. Y cuando Adán despertó, encontró esa compañera y la reconoció como una ayuda idónea. Pablo está tomando de aquí dos principios. Conste que dije que es un relato simbólico. Ahorita no, usted no se ponga a pensar si de veras un hombre estaba dormido, Dios le saca una costilla, de la costilla hace una mujer, sino las implicaciones teológicas. Porque hay hasta quien se pregunta si no nos faltará una costilla, ¿no? ¿A los hombres no nos falta una costilla? Bueno, a los solteros nada más les falta una costilla. Pero, ¿cuáles son las dos implicaciones teológicas que Pablo está dando allí? La mujer procede del varón. Aunque nacemos de mujer, en los orígenes, la mujer es hecha por causa del varón y no el varón por causa de la mujer. Por eso se le llama ayuda. Esto es muy difícil de aceptar cuando tenemos pues un siglo cuando menos, quizá un poco más, de lucha feminista. Y cuando las ideas se han repetido 1000 veces, lo decía Goebbels, el jefe de propaganda de Hitler, se vuelven verdades. Entonces, imbuidos de tanta repetición en contra de que el hombre y la mujer sean diferentes, es difícil. Pero el texto dice aquí con toda claridad: la mujer fue hecha del hombre y por causa del hombre. Hay una pregunta. Pero ¿qué tal si pensamos que esa afirmación fue para justificar el dominio que el hombre ha ejercido sobre la mujer? Sí, por eso tenemos que ver cuál fue la consecuencia de la caída y cuál fue el mandato anterior a la caída. Antes de que el hombre pecara, este relato es anterior al pecado, ¿no? Este relato nos dice que Dios los
les pidió que se unieran, que se hicieran una sola carne y que se reprodujeran. Que la mujer proceda del varón y tenga que tener una vida en consonancia con el varón, no quiere decir que sea menos. Porque en este relato, ¿cuál es el mensaje de que Dios la haya extraído del costado? Precisamente es un relato antimachista. La mujer no es un ser de otra especie, no es de otra especie, es de la misma especie que el hombre. Por eso Génesis 1 dice: creó Dios al Adán, varón y hembra. El Adán, Génesis 1:26, el Adán no solo es el varón, el Adán es el hombre y la mujer. En hebreo el juego fonético es muy interesante porque dice: Adán es Ish e Isha. Es meramente un juego fonético porque, yendo más al fondo de la etimología, Isha no deriva de Ish, sino de Enos, otra forma de decir varón. Pero eso ahora no importa, sino el juego fonético. El Ish y la Isha, ambos forman parte del Adán. Quiere decir que en esencia somos lo mismo. Tan somos lo mismo que ahora, en un sentido biológico, sabemos que es en el momento de la concepción y del desarrollo del embrión que se decide el sexo, ¿no? Que es esa combinación de los gametos X y Y, de los que tanto hombres como mujeres participan y tienen una parte cada uno. Somos de una sola materia. Más adelante dice en el verso 11, 1 Corintios 11:11, sin embargo en el Señor, fíjese, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. O sea, Pablo no está justificando una superioridad del hombre, por lo que tú dices. Si Pablo estuviera justificando una superioridad del hombre, tendrían razón todos los que han visto en Pablo a un misógino, a un machista, que no está más que expresando lo que en su cultura se acostumbraba. Voy a estar insistiendo a lo largo de este pasaje que Pablo está hablando aquí en contra de la cultura en la que él vivía. Y la primera afirmación es esta: el hombre y la mujer en el Señor son iguales. Él mismo en sus cartas lo dice en otros pasajes: en Cristo no hay varón ni mujer. Yo les pregunto, en la cultura de Pablo, en la cultura judía, en la cultura árabe, ¿se consideraba a la mujer igual al hombre? No. Entonces Pablo está diciendo aquí que en el Señor el varón y la mujer están unidos, que nadie tiene que ponerse encima del otro, y que el hecho de que la mujer haya sido tomada del costado del hombre, no sé si de este o de este, algunos dicen que de este, ¿no? Más cerca del corazón. Por ahí algún predicador le gustaba ilustrar y decía: no fue tomada de la cabeza para que no se ponga encima, ni de los pies para que no esté abajo, sino del corazón, ¿verdad? Es una buena ilustración. Ahora, igualdad en dignidad no quiere decir igualdad en funciones. El hombre y la mujer no somos iguales. La palabra iguales es muy peligrosa. Es que todos los seres humanos somos iguales. ¿Iguales en qué? Yo veo chaparritos, altos, malos, buenos, ricos, pobres. ¿Qué quiere decir que somos iguales? En el caso de la mujer, el hombre y la mujer no somos iguales. Esto medio lo tocamos en 1 Corintios 7. Qué bueno que no somos iguales.
¿Quién de los hombres puede concebir y parir? Ni aunque se opere, ¿no? En el nivel mitocondrial un hombre jamás va a ser una mujer. No solo no somos iguales entre hombres y mujeres, sino incluso hay grandes diferencias entre las personas. Imagínense los hombres que todas las mujeres fueran igualitas. Pues lo mismo daba casarse con cualquiera, ¿no? O sea, todas igualitas. ¿Sí se está imaginando eso? ¿Le gustaría que mujeres les gustaría que todos los hombres fueran igualititos? No sabríamos si era tu esposo o el esposo de ella, son igualitos, ¿no? Lo mismo daba uno que otro. No somos iguales, más que en ciertas cosas esenciales, en que somos a imagen de Dios. ¿Quiénes? Hombres y mujeres. ¿En qué más somos iguales? En que Dios nos ama tanto que dio a su Hijo por nosotros, por hombres y mujeres. En que todos en Cristo somos sacerdotes, hombres y mujeres. En que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, hombres y mujeres. No hay diferencia, ¿verdad? Pero gracias a Dios que sí hay diferencias en muchas otras cosas. Diferencias en nuestra anatomía, en nuestra fisiología, en el peso del cerebro, en el número de huesos, en la manera en que percibimos el mundo, en la manera en que usamos el lenguaje, en la manera en que expresamos la música. Hay diferencias entre hombres y mujeres. Y por ende también hay diferencia de tareas. Las mujeres de preferencia tienen unas tareas y los hombres otras. Desde los albores de la humanidad, porque hay quien dice que esto no es más que mera cultura, pero antes que cultura fue biología. ¿Quién era el cazador? Imagínense los tiempos de las cavernas. ¿Quién era el cazador? El hombre. ¿Y quién era la cuidadora de las crías? Pues ya dije, la cuidadora, ¿no? La mujer. Y eso es un asunto biológico. Incluso la manera en que el hombre y la mujer se cansan o soportan el dolor es diferente. La constitución física para hacer una cosa u otra es diferente. Las proporciones de la espalda, las proporciones de las caderas, la manera en que se aprovecha la grasa o el músculo. El hombre se puede comer un taco de tripa y a lo mejor al otro día ya lo consumió. Y la mujer lo guarda, ¿no? O sea, hay muchas diferencias biológicas antes que culturales. ¿Por qué no se nos ha ocurrido pensar que lo cultural muchas veces, o al menos en una medida, está determinado por lo biológico? Y eso es cuando estudiamos a los changos, es más fácil de ver. Y hay esos estudios, ¿no? El comportamiento femenino de las changas y el comportamiento masculino de los changos. Y eso no fue por cultura. No fue porque a la changuita su mamá la vistió de rosa desde que era chiquita. El comportamiento masculino de los changos no es porque su mamá le decía, los changos no lloran, ¿no? Es biológico. Antes que cultural, es biológico. Pero el hombre no solo es biología, el hombre por supuesto es cultura y el hombre por supuesto es espíritu. Ahora, antes de que el hombre y la mujer cayeran, el hombre ya tenía la tarea de proteger a la mujer y eso es la autoridad. ¿Se acuerdan que la semana pasada explicamos que autoridad es protección? ¿Por qué no acabamos este pasaje la semana pasada? Porque nos detuvimos bastante en explicar que la autoridad es protección y que la sujeción es una respuesta de amor. Eso ya tiene que haber quedado claro. Ahora, me voy a adelantar un poquito porque si no ya me lo estoy alargando.
¿Cuál fue el resultado de la caída? La caída nos lleva a dos extremos. Fíjense que el diablo siempre nos va a invitar, diría Denis de Rougemont, a usar mal los dones de Dios. El diablo no puede hacer cosas directamente aquí en el mundo. No van a salir de la alfombra unos escorpiones que lo van a empezar a perseguir en este momento. Eso no puede hacer el diablo, ¿no? Eso nomás pasa en las películas mafufas, ¿no? Lo único que el diablo puede hacer es invitarnos a usar mal los dones de Dios. Y si nosotros lo hacemos, pues él ya logra su objetivo. Esta relación, este don de la pareja, cae en dos extremos que no son el orden de Dios una vez que el hombre peca. Uno de ellos es que el hombre se enseñorea de la mujer. Acuérdense que esto está ilustrado en unas palabras que son puestas por el escritor en la boca de Dios, que le dice a la mujer: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esto que decía Gerardo, ¿no? Decía, siglos de cultura machista, no siglos, milenios de cultura machista. Pero eso no es antes de la caída, sino eso obedece a esta otra frase: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué quiere decir esa manera en que traduce Casiodoro de Reina? Si lo parafraseamos, quiere decir que la mujer va a estar siempre muy enamorada, muy dependiente del esposo, y el esposo no va a ser para él una autoridad, una protección, sino un tirano. ¿Ve? No estamos negando una realidad social, la realidad del machismo, la realidad del maltrato a la mujer. En otros momentos, en otras conferencias, les he dado incluso un boceto histórico de cómo la mujer fue maltratada, considerada un ser inferior, vista incluso como la serpiente o el diablo mismo. Eso ya lo sabemos, no estamos negando eso. Pero lo que hay que tener presente, lo que hay que subrayar, es que la tiranía del hombre y el servilismo de la mujer no culpe solamente al hombre. Querida hermana, usted puede ser servil. Recién vi una pareja donde él es grosero, mandón, impositivo, pero ella con miedo y siempre al pendiente ahí le quiere servir en todo. Pero el problema son los dos, ¿no? Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ese es un extremo, que no es el orden de Dios, no es la sujeción a autoridad. Porque la autoridad es protección y la sujeción es amor, y viceversa. La protección deriva del amor y la sujeción deriva del reconocimiento de la autoridad. Pero la tiranía y el servilismo no son protección y no son amor, ni siquiera por uno mismo, menos por la compañera. Por eso Pablo, allá en uno de sus pasajes, dice: ¿quién aborreció a su propia carne? Y se refiere a la esposa, sino antes la cuida y la sustenta. ¿Cuál es el otro extremo? La usurpación. ¿Ha visto usted a una mujer? Ninguna de las que está aquí. ¿Pero ha visto a alguna mujer que quiere decirle al marido cómo se deben de hacer las cosas? Esa es la usurpación. ¿Y sabe que antes del servilismo y el machismo, ese fue el primer problema? Porque la serpiente le dijo a la mujer: come del árbol. Y la mujer no le dijo a la serpiente: mira, déjame llamar a mi marido, y mi marido y yo vamos a platicar con Dios y luego te decimos.
¿Verdad que no lo hizo así? La mujer se sintió tan sabia, tan astuta, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Pero la mujer se creyó más astuta que la serpiente. Y se volvió la primera feminista de la historia. Y dijo, el simplón y tonto de mi marido, pues allá está dormido. Yo aquí voy a resolver las cosas. Yo voy a alcanzar la sabiduría. Yo le pregunto si hubo obediencia en esa mujer. No hubo obediencia. ¿Se acuerdan que Cristo tiene la más alta autoridad porque es el que más obedeció? La mujer no obedeció. Y entonces vino esa sentencia de Dios que dice, tu marido se enseñoreará de ti. ¿Sí estamos viendo la relación? La falta de sujeción en la mujer, el orgullo, la usurpación, finalmente la postró en el servilismo. Y esto es muy claro cuando la madre latinoamericana, la madre mexicana, es tan consentidora con el hijo hombre y lo vuelve un macho. ¿Y quién va a dominar al final la casa? Pues el macho. Pero encima del macho, ¿quién manda? La mamá. ¿No? O sea, ahí está el círculo vicioso. Esto hay que entenderlo muy bien, porque si nosotros nos peleamos con la autoridad y la sujeción, no estamos dándonos cuenta que en realidad tendríamos que pelearnos contra las distorsiones y no contra el orden de Dios. No podemos pelearnos contra el orden de Dios, porque entonces las cosas se van a salir de control. Por más que queramos combatir el machismo, creo que tampoco es tan agradable y hemos visto que es bastante dañino que una mujer sea soberbia y no quiera hacer caso de nada y quiera imponer su voluntad. Yo creo que es algo que ni a las mujeres ni a los hombres les va a funcionar. Entonces, si el machismo y el servilismo son resultado del pecado, si la mujer rebelde y usurpadora es resultado del pecado y el hombre en ese extremo también es culpable, porque está el hombre que pues prefiere no discutir y que la mujer decida, que la mujer haga todo, es más, él ni habla. ¿Han conocido un marido, un papá que sea un cero a la izquierda? Yo sí, he conocido. Pues es igual de culpable. El esposo, el papá, que no ejerce la autoridad que debe de ejercer, sino que es un cero a la izquierda, es absolutamente culpable. ¿Cómo vamos a evitar estos dos extremos? Solo volviendo al orden de Dios. Por eso en el verso 11 dice, pero en el Señor, ¿qué quiere decir en Pablo en el Señor? Esa frase es muy importante. En el Señor, ni la mujer sin el varón, ni el varón sin la mujer. Volvamos al orden. No se dice teológicamente que la salvación es un retorno al paraíso. Entonces el cristiano, la mujer, la pareja que viene a Cristo, tiene que regresar al paraíso. Y eso implica regresar al orden original de Dios. Mientras no regresemos al orden original de Dios, todas las cosas van a seguir saliendo mal. Porque tan triste es ver a una mujer dominada como ver a un hombre dominado. Tan triste es ver a una mujer rebelde como ver a un hombre maltratador. Son cosas que destruyen. Y solamente en el orden de Dios, donde el hombre es amoroso y protector, y la mujer es dócil y cariñosa y respetuosa, solo allí puede haber felicidad, solo en el orden de Dios. Entonces quiere decir
que quien tiene autoridad no es superior y quien obedece no es inferior. En dignidad. ¿Sí me explico? Vamos a suponer, el pastor tiene autoridad espiritual. ¿Eso quiere decir que los congregantes son inferiores? O más bien al pastor se le llama ministro, y ministro quiere decir servidor. Servidor quiere decir el sirviente, ¿no? Entonces, ¿ustedes están para servirme o yo soy el sirviente de ustedes? El que tiene la autoridad es el sirviente. ¿Ve? Que autoridad no quiere decir que yo soy más, que a mí me tocan los honores y que a mí me toca que todos me tengan aquí cuidándome. ¿Verdad que no? En el caso de los hijos, ¿quién tiene la autoridad? Los papás. ¿No tienen la autoridad los papás? ¿Qué ha pasado en esta generación donde los papás han dejado a un lado la autoridad? No vayas a traumar al niñito, déjalo que haga lo que quiera, no lo regañes, ni mucho menos le pegues. Ya hasta se promulgaron los derechos de los niños y el niño te puede demandar porque le pegaste y tú vas a dar al bote. Cuando yo veo la lista de los derechos de los niños, digo, ¿y por qué no están las obligaciones de los niños? ¿Cuál es el resultado de los niños que fueron criados sin disciplina, sin castigo, sin la vara? Es terrible y son nuestros próximos gobernantes. Entonces, los padres que abandonan la autoridad están haciendo mal. ¿Y esa autoridad para qué la tienen? Para proteger a los hijos. ¿Y los hijos son menos que los padres? ¿Valen menos que los padres? O más bien, la vida de los padres ahora está en función de esos hijos. Ahora el trabajo, el sacrificio, hasta la salud de los padres está en función de poder lograr lo mejor para los hijos. ¿Sí o no? Creo que con estos dos ejemplos tiene que ser muy claro que la autoridad no es ser más y el estar sujeto no es ser menos. Y lo mismo podríamos decir del gobierno. ¿Cuál es la razón de existir de un gobierno? La palabra es la misma, que haya servidores de los ciudadanos. En todo caso, ¿quiénes valen más? Los ciudadanos. Los servidores públicos no tendrían que sacrificarse en función de los ciudadanos, ¿sí? Pero los ciudadanos no tendrían que obedecer al gobierno. Ahí está otra vez la relación autoridad-sujeción, donde el asunto no es que alguien sea más y el otro sea menos. Eso no tiene que ver. Entonces, cuando se dice que la mujer debe obedecer al hombre, no es que la mujer es menos. Y como ya dije, la responsabilidad del hombre es más porque él tiene que obedecer a Cristo. La demanda es mayor. Es mayor. ¿Por qué es importante que el hombre obedezca a Cristo y la mujer obedezca al varón? Porque si no, la familia se desmembraría. Vamos a suponer que hay un adolescente en la congregación y que yo hablo con él y yo lo aconsejo sin tomar en cuenta a sus padres. Y hay pastores que hacen eso, ¿no? ¿Sería correcto? Yo tengo que decirle a un adolescente lo que haga y lo que no haga en contra o por encima de sus padres. No. Bueno, ni siquiera a una esposa. Sí podemos tener alguna consejería, pero yo no puedo decirle algo o insistirle que haga algo en lo que pase por encima del esposo o abandone al esposo o se ponga en contra del esposo. El orden de Dios es que el esposo sea
el sacerdote de la casa. Eso lo vamos a ver cuando menos en 2 momentos de estos capítulos. En aquel momento, que ya veremos más, cuando Pablo dice, la mujer si quiere saber algo, pregunte en casa a su marido. ¿Recuerdan ese texto? Está aquí mismo. Porque de lo que se trata es de mantener la unidad de la familia. Por eso dice, hombre, obedece a Cristo, que tu esposa te obedezca a ti. Para que no caigamos en el problema de que cada quien diga que Dios le dijo y entonces todo el mundo haga lo que quiera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que está en el fondo del pasaje que nos está tocando estudiar. Ahora bien, en el verso 4 dice, todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra al que es su cabeza. Así como la fe es interior y es más importante que la señal exterior, que es el bautismo, es más importante la fe, ¿no? Pero el bautismo es una señal que va aneja, que va junta, para fortalecer esa conciencia de fe. De la misma manera, la idea de la sujeción y de reconocer una cabeza va unida en las reuniones. Acuérdense que aquí el contexto es la reunión de la iglesia. Tiene que haber una señal de que la cabeza del hombre es Cristo y de que la cabeza de la mujer es el varón. Tiene que haber una señal. ¿Cuál es la señal? La semana pasada decía yo que si no será aquí una cuestión meramente cultural de Pablo, decir que la mujer se cubra con un velo. La mayoría va a decir que eso era para ese tiempo y ya, porque así era la costumbre. Pero hace rato les dije que aquí Pablo en realidad está saliendo de la costumbre. Primero porque está haciendo que el hombre y la mujer en Cristo tengan la misma dignidad. Primer gran cambio. Antes la mujer no tenía la misma dignidad que el hombre, ni siquiera en la ley de Moisés. Ya se los he citado muchas veces. En los 10 mandamientos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni el burro de tu prójimo. O sea, ahí está, en la lista de propiedades. Tan es así que el hombre podía tener varias mujeres, ¿no? Pero Pablo viene y dice, la mujer y el hombre en Cristo no tienen diferencia. ¿Qué otro asunto va contra la cultura? Este verso 4. Los judíos, por costumbre rabínica, se cubren la cabeza para orar o para leer la Escritura con un manto de oraciones que se llama el talid, hasta la fecha. Los judíos ortodoxos, los judíos más conservadores de la ley, no traen el talid todo el tiempo, pero ellos quieren todo el tiempo manifestar ese respeto en la presencia de Dios, y entonces tienen otra prenda más pequeña que se llama kipá, una especie de gorra pequeña que se ponen desde el momento en que se levantan. Entonces el hombre judío, cuando menos el judío religioso, el judío ortodoxo, anda siempre con su cabeza tapada con la kipá y en los momentos de la oración con el talid. Los cristianos judaizantes, no sé si sigan siendo cristianos, pero al menos son judaizantes, están enamorados del talid y de la kipá. No tienen nada de judíos en cuanto a raza, pero traen su kipá. En una exposición de Biblias llegó un judaizante muy enojado y empezó a reclamar que por qué habíamos puesto Biblias y también un talid, que el talid era muy sagrado. Le digo, ¿entonces es más sagrado que la Biblia o qué? ¿Por qué te enoja que pongamos un talid y no te enoja que pongamos unas Biblias? ¿No?
Muchos que no son judíos se sienten muy judíos porque ya se ponen un talid. ¿Y por qué los cristianos que están judaizando quieren cubrirse la cabeza? Si lo que acabamos de leer es que el hombre no debe cubrirse la cabeza cuando ora, cuando está en el culto, cuando predica. ¿Por qué no debe cubrirse la cabeza? Deshonraría a su cabeza. ¿Por qué deshonraría a su cabeza? Noten ustedes otra vez, insisto, que Pablo está rompiendo aquí con la tradición, con la cultura. Todo judío se cubría la cabeza. Y viene Pablo y dice, hombres no se cubran la cabeza. ¿Es una afirmación cultural o contracultural? Pues es contracultural. Miren, 2 Corintios. Tanto que cantamos, ya se me está yendo el tiempo. Ya vamos a cantar menos. 2 Corintios, capítulo 3. Está hablando de los israelitas, en el verso 14. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿De dónde saca Pablo este asunto? Cuando Moisés bajó del monte, el rostro de Moisés resplandecía y el pueblo le pidió a Moisés que se cubriera la gloria de Dios. Desde esos entonces, o al menos con ese argumento, se inició la costumbre de cubrirse la cabeza. Pablo dice que cubrirse la cabeza es entonces una señal de que no hemos visto o no queremos tener manifiesta la gloria de Dios. Y que el que no conoce a Jesús todavía tiene sobre sí el velo. Pero quien conoce a Jesús ya no tiene el velo. Es decir, la gloria se ha manifestado. La cabeza del hombre le ha sido revelada y la cabeza es Cristo. Por eso dice en el verso 18, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. El cubrirse el velo en el recuerdo de haber cubierto la gloria de Dios es una señal de no haber entendido cuál es la gloria de Dios, y la gloria de Dios es Cristo. Pero a quien Cristo se le ha revelado, ya no debe cubrirse la cabeza porque el hombre refleja la gloria de Dios. Por eso, y ya no nos va a dar tiempo de más, pero por eso para nosotros es claro que no debemos, varones, cubrirnos la cabeza para orar. ¿No sería más bonito, hermano Cristian, que usted se pusiera su talid? Hasta parecería judío. Pues sí, el orgullo, un orgullo sin sentido, ¿no? Sí, todos vamos a ser judíos, vamos a ponernos nuestro talid, nuestro manto de oración. Se va a ver así como más misterioso, más litúrgico. Seguro que viene más gente. Hermano, terminemos leyendo ese verso 18 otra vez. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces, concluyamos. Cristo fue el más obediente y el más humilde
Por eso es el que tiene más autoridad. Por eso el varón, y antes que la mujer, el varón está obligado a ser obediente y a ser humilde. Solo en la medida que el hombre sea obediente, Dios le dará autoridad. Y por último, la mujer también debe ser obediente. Y Dios también le dará autoridad. ¿Por qué los hijos a veces no tienen el menor reconocimiento de la autoridad de su mamá? Porque la mamá tampoco reconoce la autoridad del papá. ¿O no es cierto? Y a despecho de que la gente relativista venga y nos cuestione, seguramente usted conoce familias destruidas por este desorden. Yo creo que ese es el mejor argumento, ¿no? Ahora bien, hablando ya del culto, la manifestación de que nuestra cabeza ya vino, de que nuestra cabeza se ha revelado y de que nosotros tenemos que ser semejantes, reflejar, representar a nuestra cabeza que es Cristo, es que en las reuniones los varones cristianos no nos tapamos la cabeza al orar. Los judíos lo seguirán haciendo mientras no reconozcan a Cristo. Los cristianos despistados, arrastrados por los judaizantes, lo seguirán haciendo sintiéndose muy orgullosos. Pero nosotros entendemos lo que dice la palabra, que poco a poco y cada día más seremos transformados para reflejar cada día mejor la gloria del Señor.